De vuelta ya, chicas jóvenes, espero que me sigan. Volveré a la PPT que estábamos viendo. Bien. ¿Está viendo mi PPT, cierto, chicas jóvenes? Sí, Sí, profesor. se ve. Gracias. Otra cosa que es general para todos los compuestos orgánicos es el tipo de fórmula que se utiliza para representar, ¿no es cierto?, abreviadamente al compuesto. Y vamos a distinguir 4 tipos de fórmulas principales. La primera de ellas es la fórmula molecular o fórmula global, que es como la fórmula mínima y que necesariamente indica el número de átomos que constituyen la fórmula. Aquí, por ejemplo, para el etano, 2 carbonos, 6 hidrógenos. Está la fórmula estructural, que es como aquella más detallada, que más o menos nos muestra en el plano del lápiz, del papel, de la pizarra, del cuaderno, cómo sería la escritura de esta, digamos, en 2 dimensiones. CH3, ¿no es cierto? CH3. Y aquí vale identificar que siempre cada carbono, y les recuerdo cosas que ya saben, siempre va unido de 4 enlaces. No 5 ni 3, 4, nada más que 4. Este carbono, 1 para allá y 3 para acá, ¿no es cierto? Y bueno, acuérdense que SP3, SP3, SP3S, SP3S, SP3S. SP3S, SP3S, SP3S. ¿Ven? Es fácil, porque al haber enlaces simples siempre hay SP3. Y también está la fórmula condensada o lineal, que sería como representar, como abreviar la anterior. CH3, enlace, CH3. CH3, enlace, CH3. Y siempre tendría que ser 2 carbonos, 6 hidrógenos. 2 carbonos, 6 hidrógenos. No puede sobrar ni faltar hidrógeno. Y también se usa la tridimensional, que sería como lo más representativo, quizás más cercano a la realidad de cómo sería la estructura en el espacio. Acuérdense que estos son alcanos con hidración sp3 y los ángulos de enlace aquí son de 109,5 grados, ¿se acuerdan? Y forman estructuras geométricas tetraédricas, son como unas pirámides, ¿no es cierto? Así. Nosotros no nos vamos a preocupar de esto porque no es objetivo de nuestro estudio, sino que nos vamos a quedar principalmente con estos 2 tipos de fórmulas. ¿Ya? Vamos a usar mucho esta. ¿Okay? Otra cosa importante es para la nomenclatura, para nombrar los compuestos, ¿cierto? Hacer énfasis en los prefijos griegos que indican el número de carbonos. Así, por ejemplo, para 1 es met, para 2 es et, para 3 es prop, para 4 but, y de ahí en adelante es más conocido pent, ex, ep, oct, non, dec para 10. Para 16 es hexadec, para 11 es dec. ¿Cuánto sería para 17, por ejemplo? ¿Cuánto? Ay, no sabía que tenía el micrófono prendido. ¿Cuánto sería para 17? ¿Esta vez o no? Heptadec. Para 18, octadec. Y para 19, ¿cómo sería? Nonadec. Nonadec, ¿no es cierto? Y para 20 cambia un poquito, que se ICO, prefijo que indica 20. Para 21 ya otra cuenta que no me acuerdo. Y para 30 también. Y para 100, por ejemplo, yo me acuerdo. ¿Cuánto sería para 100, creen ustedes? Supongan un hidrocarburo con 100 carbonos. ¿Cómo sería más o menos? A ver, cuando uno compra, bueno, yo no compro, pero los que compran terreno en el campo, ¿por qué unidad venden los terrenos? O yo tengo un campo de cuánto, dice Hectáreas. 5 hectáreas, ¿cierto? 6 hectáreas, qué sé yo. Entonces, el prefijo hect, H-E-C-T, significa 100. Hect. Porque, claro, ¿cierto? Porque una hectárea es 100%, ¿se acuerdan? 100 metros por ciento, o sea, era 10.000 metros cuadrados, en todo caso. Pero el 100%, 100% da 10.000, ¿no es cierto? De ahí viene del asunto de hectárea.
así como viene un hectolitro, son 100 litros, un hectómetro, 100 metros, y así un hectano sería 100 carbonos, por ejemplo. Ya, entonces esto hay que manejarlo, hay que recordarlo porque se va a utilizar muy a menudo, ¿no es cierto?, de aquí en adelante. Ya. El primer grupo entonces de compuestos químicos que vamos a ver de tipo hidrocarburo son los alcanos. Los alcanos, ¿cierto?, están presentes, por ejemplo, en los combustibles que tanto usamos día a día, ¿no es cierto? ¿Qué propiedades físicas tienen los alcanos? Los 4 primeros, metano, etano, propano y butano, son gases a temperatura ambiente. Nosotros, ¿cierto?, conocemos mucho el propano y el butano, que son los que alimentan nuestras cocinas y están encerrados aquí en estos cilindros, ¿cierto? A veces es solo propano, a veces es solo butano o una mezcla de ambos, ¿ok? El metano, que es el gas más livianito, por ejemplo, puede alimentar un edificio alto, como es más liviano, tienen, ¿no es cierto?, ese gas que puede surtir todo un edificio alto, o lo transportan en los gasoductos de un lugar a otro, por la presión y por algún sistema que tenga adecuado. ¿Ya? De pentano a pentadecano, de 5 a 15, aproximadamente son líquidos, y aquí estos forman parte de las bencinas, las combustibles, las gasolinas fundamentalmente. Y de 16 carbonos en adelante son sólidos, ¿ya? Van siendo mucho más pesaditos. Son incoloros los alcanos y generalmente no tienen olor, ¿ya? Pero claro, ¿cómo nos damos cuenta nosotros de que hay un escape de gas, por ejemplo, en la cocina, siendo que es butano o propano o una mezcla? Porque le agregan olor Exacto, para que lo ¿cierto? Se identifique. agrega a nivel industrial, antes de salir al comercio, se le agrega unos componentes que se llaman mercaptanos, que son bastante desagradables para cumplir la función que cumplen, ¿cierto? Para que nos demos cuenta y reaccionemos de inmediato. Pero generalmente uno puede demostrar esto, que no tengan olor, sobre todo por el metano, que es el gas natural que llaman. También el gas grisú, no sé si han escuchado hablar del gas de las minas de carbón, por ejemplo. Antiguamente, ¿no es cierto?, habían escapes de gas y como eran inoloros o inodoros, ya no se daba cuenta la gente de que estaba habiendo un escape, y bueno, ya a veces reaccionaban o no alcanzaban a reaccionar. Incluso hay toda una historia, ¿se acuerdan ahí, por ejemplo, que ponían un lorito antiguamente en las minas de carbón? Cuando el lorito caía, ahí viene el término de espalda del loro, era porque se intoxicaba primero que ellos por ser más minúsculo, y los tipos arrancaban, ¿no es cierto? Y eso demostraba que no tienen olor naturalmente. Y bueno, y de hecho, muchas de las muertes, no solamente los gases de este tipo de gases, sino que, claro, cuántas veces, ¿no es cierto?, sobre todo en este tiempo, hay accidentes provocados por escapes de estos gases que, a pesar de tener olor, a veces uno no logra percibirlo, ¿cierto? Ya. Y son insolubles en agua, por supuesto, no tienen la solubilidad en agua, y sus puntos de ebullición y de fusión y la viscosidad, es decir, el grosor y la densidad, generalmente van aumentando proporcionalmente, aumenta el número de carbonos, ¿cierto? Es decir, un alcano de 8 carbonos tiene más puntos de fusión, tiene más viscosidad, más puntos de ebullición y más densidad que un alcano de 3 carbonos. Eso quiere decir, ¿cierto? Y bueno, tienen la particularidad de arder en el aire con llama no muy luminosa, y la combustión completa origina agua y dióxido de carbono, ¿cierto? Y ahí aprovechamos todo esto nosotros para poder beneficiarnos a nivel doméstico. Ya, de ahí vamos a hablar del petróleo nosotros. Primero vamos a hablar de los hidrocarburos, volvamos entonces a los hidrocarburos. Vamos a presentarlos. Hablar de la nomenclatura, quiero decir. Están viendo mi apunte, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos viendo, la palabra alcano va a provenir de alc, así, ALC, que significaría alcohol.
y del sufijo ano, que es lo que se agrega al final, ¿no es cierto? Es un sufijo que permite nombrar a estos compuestos y diferenciarlos de los alquenos y de los alquinos. ¿Ven? Alc, ano, alc, eno, alc, ino. ¿Ok? Por eso algunos le llaman alcano, alceno y alcino. También en los libros salen algunos libros de otros países sobre todo. Los alcanos son hidrocarburos saturados, ¿cierto? Porque tienen solo enlace simple entre carbono y carbono. ¿Ven? Saturados con hidrógeno quiere decir. Tienen geometría tetraédrica, que ya lo hemos visto, y su hibridación sp3 entre carbono y carbono. Y los ángulos de enlace van siendo del orden de los 109,5 grados. Para nombrar los alcanos, según las reglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, se considera el prefijo griego que indica el número de carbonos, ya seguido del sufijo ano. Así entonces, ¿no es cierto? Un alcano de 8 carbonos usamos octano. Octano me dice 8 carbonos, un alcano de 8 carbonos. ¿Ok? La fórmula molecular o la fórmula global que tienen los alcanos es CnH2n más 2. Carbono, la C, hidrógeno, la H, y N es el número de carbonos. Los hidrógenos van a ser entonces el doble de los carbonos más 2. Así, por ejemplo, para los 8 carbonos, ¿cierto? Reemplazando acá en la fórmula, tendríamos C8 ven H2 por 8, 16 más 2, 18. La fórmula sería del octano C8H18. Esa es la fórmula molecular que surge de la fórmula global o general, ¿no es cierto? Y la fórmula estructural ahora, para que hagamos diferencias, ya es la siguiente. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos separados por enlace simple y rodeamos cada carbono de sus 4 enlaces. Uno para allá, más los 3 ahí. 1, 2, más los 2, 1, 2, más los 2 y así sucesivamente hasta que lleguemos otra vez al final. Uno para el que lo antecede y los 3 para los hidrógenos. Siempre debe haber 8 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 18 hidrógenos. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, más 3, 18. No puede sobrar ni faltar hidrógeno, lo que corresponde. Si yo quiero condensar, ¿no es cierto?, escribir la fórmula condensada, CH3, CH2, 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 CH3. Y bueno, y si quiero condensar aún más, como se repite 6 veces el CH2, parto con CH3 aquí, y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces el CH2, paréntesis 6, y termino con CH3. Como quiera que escriba, tengo 1, más los 6 son 7 carbonos, más 1 son 8, C8, 3, 6 por 2, 12, más 3, 15, más 3, 18. 8 carbonos, 18 hidrógenos, siempre es así. ¿Ven? Así está la escritura de eso que bien recordamos de la enseñanza media, creo. Para el pentano, entonces, el pentano me dice 5 carbonos, ¿cierto? Si yo reemplazo acá otra vez, le pongo C5, H2 por 5, 10 más 2, 12. C5H12, ¿no es cierto? C5H12 entonces, aquí. Y bueno, para condensarlo pongo CH3, 3 veces el CH2, 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 termino en CH3. Y así las cosas, tengo 1, más 3 son 4, más 1, 5. 5, 3, 3 por 2, 6 son 9, más 3, 12. H12. ¿De acuerdo? Así entonces, el compuesto cuya fórmula condensada es CH3, CH2, 8, CH3, 1 más 8, 9 más 1, 10, será el decano, ¿cierto? Porque tiene 10 carbonos y tiene 3 más 16 son 19, más 3 son 22. C10H22 y se llama decano. ¿De acuerdo? Entonces, de igual manera, aquel alcano de fórmula condensada, ¿cómo se llamaría ese? ¿Qué nombre le darían a ese alcano? ¿Hexano? Perfecto, hexano, ¿cierto? O N-hexano, eso de N significa hexano normal. Ya, por eso le llaman N-hexano.
Su fórmula molecular o global sería C6H14 porque tiene 1, 2, son 5, 6, 3 más 8 son 11, más 3, 14. C6H14. ¿Ven qué fácil los alcanos? No tienen ninguna diferenciación. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora veamos los alquenos, ¿cierto? Los alquenos serían aquí. Vamos a ayudarnos un poquito con la presentación también para poder ver las propiedades que las tengo allí. Eso vamos y volvemos, no hay problema. Eso nos permite. Antes de eso, veamos el petróleo. Qué bueno que me acordé y volví acá. ¿Me están viendo la presentación, cierto? Sí, profe. Ya. ¿Qué es el petróleo? El petróleo, ¿cierto? Fíjense que la palabra petróleo, ¿de dónde proviene? ¿Sabían ustedes qué significa etimológicamente la palabra petróleo? Miren qué importante la etimología. ¿Qué creen que significa petróleo? ¿Alguien sabe? ¿No? Miren qué interesante. Petróleo viene del griego petra, petra significa piedra, y óleo, oleum, aceite. Aceite de piedra. Aceite de piedra, qué increíble. Bueno, sabemos que el petróleo es una mezcla de cientos de hidrocarburos, ¿ya? Y tiene una densidad, aquí no dice, pero tiene una densidad entre 0,77 y 0,97 gramos partido por ml. Eso hace que, por ejemplo, flote en el agua, ¿ok? Y sea menos denso que el agua. Por eso flota allí y crea tanto problema cuando hay derrame de petróleo en el mar, por ejemplo. El petróleo crudo, ¿cierto? Que es el que se obtiene del pozo, del yacimiento, varía en su composición y dependiendo de dónde se saque, ¿no es cierto? Tiene un promedio de 85, 86% de carbono y el resto, digamos, en general sería hidrógeno. Este es un barril de petróleo. Ustedes saben que nosotros en Chile, ¿cierto? No producimos este rico recurso y eso hace que no tengamos tanto poder económico como otros países. Quienes producen mucho y que tienen yacimientos de petróleo que explotan son los países del Golfo Pérsico, ¿no es cierto? Irak, Kuwait, Irán, por ejemplo, ¿no es cierto? Los Emiratos Árabes Unidos, y Dubái, todos esos países, ¿cierto? Y aquí en América Latina, ¿quiénes son los mayores productores? Puede ser México probablemente. Argentina también tiene una buena, una buena reserva. Y Chile apenas tiene de todo el petróleo que usamos, Chile no produce más del 25%, una cosa así. Y los pozos petroleros que tenemos nosotros en Chile, ¿dónde están? ¿Saben ustedes? ¿Cuántos tenemos pozos ¿Tienes petroleros? Patagonia o no? En la Patagonia, ¿cierto? En Punta Arenas, en el estrecho Magallanes, tenemos un par de plataformas de petróleo. ¿Ya? Por tanto, la productividad que tenemos no nos permite abastecernos más allá del 25% que requerimos. Y todo el resto lo tenemos que traer de afuera. Y nos llega en barcos, ¿no es cierto? En barcos y llegan estos barriles. Un barril de petróleo es lo que marca todo el cuento. Y eso marca la economía mundial. Acuérdense la importancia que tiene esto. ¿Y cuántos litros tendrá un barril, saben ustedes? 50 litros, 40 litros, 10 litros, 5 litros, 50.000 litros, no sé. ¿Cuántos creen ustedes? No se preocupen, usted los dice de inmediato. Y ahí la respuesta. Un barril de petróleo es igual a 159 litros. ¿Ya? Y eso es lo que nos llega, por ejemplo, en los... Bueno, ahora, no creo que lleguen en barriles, pueden llegar en barriles, pero como vienen los barcos, las tremendas bodegas, y un tremendo estanque, y no sé si han visto dónde lo entregan. ¿Saben ustedes dónde va a dar el petróleo que llega en los barcos, por ejemplo, acá en Chile? Que es un país que depende de eso. A las bombas de benzina. No, profe. ¿A dónde? No, le decía que no sé. Ah, no saben.
Pues bien, va a dar a las refinerías. ¿Dónde hay refinerías de petróleo en Chile? Si no lo saben, en Concón tenemos una, si no me equivoco, ahí en la quinta región, al lado de Viña, al lado norte, y una más cercana para acá, para los que somos de la zona, es aquí en San Vicente, aquí en Concepción, digámoslo así, al lado de Talcahuano. Si alguien ha andado por ahí, ¿cierto? Uno aprecia lo que es Petrox, que es la refinería de petróleo, y allí me acuerdo que he visto, no hace poco, mucho ando por ahí cuando se podía salir, un año atrás o dos, y fui a dar una vuelta para mirar cómo era la historia, y me di cuenta que estaba, bueno, uno camino hacia la playa desde Concepción, ¿cierto? Hacia la playa, uno de los tantos lugares que hay ahí, va, encuentra la refinería y eso casi colinda con la playa y hay un tremendo muelle, supongo de unos 3 kilómetros de largo, 4, que se interna en el mar y allí llegan los barcos y vacian por unos oleoductos, ¿cierto? Unas mangueras, unos estanques que van a dar a la refinería. Y ahí nos llega el petróleo bruto, crudo, que sale del yacimiento, y ese petróleo refinado, ¿no es cierto?, es trabajado, es elaborado y es separado en esas partes. ¿Ok? Para ahí va la idea más o menos del petróleo. Pero volviendo a lo que estábamos, ¿no es cierto? ¿Cómo se originó el petróleo? Eh, Hay varias teorías de cómo se originó, pero la más aceptada es la teoría de Engler, de este caballero, que en términos bien prácticos nos dice que el petróleo se originó hace miles de años, producto de la descomposición de restos de animales y de vegetales, ¿no es cierto?, que fueron bajando a las profundidades, ¿de acuerdo?, continentales o del mar, y fueron aquí quedando depositadas, y por efecto de la acción de las bacterias anaeróbicas, por ejemplo, allí, y por las altas presiones, fueron transformándose ya estas materias en las grasas, en los hidrocarburos, y se fueron depositando en los yacimientos. ¿Ok? Así, por ejemplo, entonces, si tenemos un yacimiento como el que tenemos acá en Punta Arenas, que es submarino, ¿no es cierto? Aquí tenemos una plataforma petrolera. Acá abajo, qué sé yo, no sé cuántos metros hacia abajo, 100 metros por decir algo, tenemos, ¿no es cierto?, el yacimiento que se ha descubierto, se ha detectado previamente, y este yacimiento consta de 3 partes. Una parte de arriba de gas natural, que está formado generalmente por el gas metano, el petróleo que al medio, y abajo está el agua salada, ¿no es cierto? Entonces se mete, por ejemplo, una bomba extractora hasta el petróleo y se chupa por un motor y se saca petróleo. Y también sale otra bomba que puede sacar el gas natural. ¿De acuerdo? Así más o menos en términos muy brutos lo estoy explicando, obviamente, pero por ahí va la idea. ¿Ya? Y bueno, y ahí se pasa a las refinerías y se trabaja y se distribuye finalmente. Así que esa es la propuesta de cómo, ¿no es cierto?, se formó. Fíjense que acá está interesante este monito, dice, ¿qué vas a hacer cuando grande? Voy a hacer petróleo. Miren qué increíble, pero así es, pues. Nosotros, a fin de cuentas, vamos a estar, ¿no es cierto?, formando parte de aquí a unos cientos de años más, no, más de miles de años más, formando parte a lo mejor de un combustible que esté alimentando, bueno, ojalá, no sé, a un vehículo de estos más modernos que a uno más viejito. Así que, así mirándolo crudamente, sería así, ¿no es cierto? Vamos a formar parte también de eso, a la larga de los tiempos, si aceptamos esta teoría que originó el petróleo. ¿Correcto? Una vez entonces que sacamos el petróleo, como digo, que nos llega del barco, que nos llega en el barril y que se obtiene ahí en la plataforma en Punta Arenas, lo vamos a dar a una refinería, a Petrox, a Concón. Allí, ¿no es cierto?, se separa por un proceso de destilación fraccionada, ¿ok? Y como el petróleo tiene una mezcla de muchos hidrocarburos, se basa esta separación en los diferentes puntos de ebullición que tienen los componentes. Lleva a una torre de fraccionamiento donde se hace la destilación. Imagínense una explicación bien burdita aquí, pero bien interesante. Ponemos el petróleo acá abajo, ¿no es cierto?, en un tremendo barril, lo calentamos, ¿no es cierto? Y así como está todo esto adaptado, las partes más livianas, las que tienen menor número de carbono, tienen menor punto de ebullición y van, como son más livianos, suben a la torre y se van obteniendo las fracciones más livianitas acá arriba,
y las más pesadas sucesivamente hacia abajo. Así las cosas, por ejemplo, ¿no es cierto? Hasta 40 grados Celsius se puede obtener el gas licuado, qué sé yo, el propano, el butano, que es el que va a dar a los cilindros, ya un poquito más pesado, ¿cierto? Con una temperatura de ebullición mayor, entre 40 y 180 grados, obtenemos entre 6 y 10 carbonos, que fundamentalmente son los combustibles, como la benzina, ¿cierto? Con sus diversos octanajes. Tenemos después, ¿cierto? Más pesadito hacia abajo, entre los 180 y 230 grados, entre 12 y 11 carbonos, las parafinas, los querosenos, ¿cierto? Más pesado sería ya los aceites ligeros, o mejor dicho, el petróleo diésel que se llama, que es el que alimenta ya, qué sé yo, todos los colectivos, por ejemplo, a vehículos mayores como algunas camionetas, los buses, los tractores, los bulldozers, todo ese tipo de máquinas pesadas. ¿Ya? Y más abajo tenemos los aceites lubricantes, por ejemplo, aceites lubricantes de motores, de los mismos motores de los vehículos. Más abajo tenemos vaselinas, cremas y otra serie de productos que se comercializan. Y finalmente, ya lo que no es volátil son los residuos que no se volatilizan, que no tienen un punto de ebullición tan bajo, que no pasan al estado gaseoso, ¿cierto? Y quedan como alquitrán, como brea, y eso es lo que sirve para impermeabilizantes, para asfalto, para pavimentación, para ese tipo de cosas. Así más o menos la historia de cómo se trabaja el petróleo bien, digamos, bien contada, bien rápidamente, sin detalles, porque yo ignoro muchos detalles, pero bueno, alguna idea más o menos les estoy dando. Y otra de las informaciones, ¿no es cierto? Esto del octanaje de las bencinas, que aparte de estar tan caras ahora, no sé si saben qué significa la diferencia entre 95 y 97 octanos o entre 93 y 97 octanos, por ejemplo. ¿Alguien me podría decir qué se entiende por eso? Creo, grado. que lo diga nomás la Javi. Ah, Ay, disculpa. El grado de pureza. grado de pureza, me dicen. Javi, de acuerdo, grado de pureza. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más quería decir algo? Profe, yo también iba a decir lo mismo que la Javi, o sea, que era como la 97, creo que es como la más pura, o la que más se procesa, algo así. La que más se procesa. Bien. Bien en la idea, pero esa, fíjense que lo que ustedes me han dicho es más o menos la creencia popular, de que es más pura una benzina de 97 que una de 93. Y fíjense que, bueno, ustedes son más jovencitos, pero yo que tengo más años, que se ya unos 20 años atrás, por decirlo así, me acuerdo que nosotros compramos benzina especial y benzina corriente. Y la benzina especial era aquella más de mayor octanaje o más pura que se veía. Incluso algunas se le decía benzina con plomo, se le echaban unos compuestos de tetraetilplomo que ayudaban a aumentar los octanajes. Entonces uno creía probablemente, y todavía cree probablemente que si tú me dices más pura, ¿no es cierto? Probablemente yo podría relacionarlo con que si es más puro 97 que 93, a lo mejor contamina menos, ¿cierto? Porque es más pura, me dices tú. Pero no es así, porque todas contaminan. Incluso, antiguamente, si le echabas plomo, aparte de echar todo lo que echa, digamos, la combustión de ese producto, te echaba partículas de plomo al aire, 2 veces peor. ¿Cuál es la gran diferencia? Tiene que ver un poco, yo se lo explico bien brevemente, con la capacidad de detonación, de explosión que tenga. ¿Por qué? Porque de los componentes de las bencinas se han elegido 2. Ahí lo tengo anotadito, después se los voy a explicar. Que son el heptano de 7 carbonos y el isooctano, o bien se llama, ya vamos a ver el nombre, 2,2,4 trimetilpentano. Entonces, ese es un hidrocarburo ramificado y se comprobó que aquellas sustancias ramificadas, al combustionarlas, la explosión es más moderada. Es decir, si yo quemo isoctano y quemo un poco de heptano, el golpe que me da el heptano es más violento. ¿Me entienden la idea? Entonces, una benzina, así de conclusión, de 95, no, digamos de 97 octanos, es aquella benzina, lo tengo anotado en todo caso, no se preocupen, pero que tiene propiedades detonantes o explosivas
similares a las de una mezcla que está formada por un 3% de etano, de ese violento, y un 97% de octano o de isoctano. Entonces, una de 93 octanos será aquella benzina que tiene propiedades detonantes o explosivas similares a las de una mezcla formada por un 7% de etano del malo y un 93% del mejor, del bueno. Por ahí va la idea, ¿no es cierto? Bueno, como les digo, está anotadito por ahí, pero aquí está una explicación más específica. A fin de cuentas, ¿no es cierto? Cuando uno enciende allá en el motor, qué sé yo, viene la mezcla de benzina, ¿no es cierto?, de combustible con el aire, hace el contacto, y la bujía pone el chispazo, ¿no es cierto?, bien brutamente lo estoy explicando, y se enciende la mezcla, y empieza esto de los pistones para arriba, para abajo, ¿no es cierto?, ahí a moverse, y mueven todo este sistema, y se produce el movimiento. Entonces, al hacer el contacto allí, el golpe, la explosión, ven ahí, la explosión es mucho más moderada en aquellas bencinas de mayor octanaje. Y eso a la larga va a influir, por ejemplo, en el desgaste material, todo ese tipo de cosas. De hecho, todos los vehículos que funcionan o que circulan acá en el país dicen, lo he entendido, que fácilmente podrían alimentarse con 93 octanos. Pero bueno, el fabricante siempre nos dice, use 95, que es una mezcla de las dos, o use 97, o es simplemente echarle 93. Y pues, no va a tener problema. Pero bueno, a la larga, como digo, el desgaste va a ser un poquito más rápido, probablemente con esa que explota más fuerte. Por ahí va como la idea en términos muy generales, yo les digo, yo no soy especialista en esto, pero por ahí está la aplicación. Entonces ven aquí, por ejemplo, dice que la benzina comercial es una mezcla de hidrocarburos y cuando se combina con el aire y se comprime fuertemente, se inflama en forma más o menos explosiva. Y se ha comprobado que el hidrocarburo de cadena recta, heptano, es muy detonante, muy explosivo, muy violento, se le asignó índice 0. Y que el otro de cadena ramificada, que se llama 2,2,4 trimetilpentano o isoctano, porque tiene 8 carbonos, es poco detonante comparado con el anterior, y se le asignó un índice de 100. En igual forma, una mezcla de 90% de isoctano y un 10% de N-heptano posee un índice de 90. Aquí nosotros conocemos, como digo, 93, 95, 97, pero hay algunos vehículos, por ejemplo, los mismos aviones, creo, usan 100 de índice octano 100, algunos monoplazas de estos vehículos que corren en carreras de Fórmula 1, también usan ese tipo de combustible un poquito más de alto octanaje. Eso es más o menos lo que tenía que hablar una aplicación de los alcanos, ¿cierto? Ahora vamos al segundo grupo de hidrocarburos, que son los alquenos, ano-eno. Viene la palabra de alc y terminación eno, ven, lo mismo que el anterior, pero eno, para hacer la diferencia en el doble enlace. Los puntos de ebullición que tienen los alquenos no ramificados, esto es decir, larguitos, aumentan al aumentar la longitud de la cadena. Es decir, un alqueno de 8 carbonos tiene un punto de ebullición mayor que aquel que tenga 5. ¿De acuerdo? Para los isómeros, ya vamos a ver lo que son los isómeros, el que tenga la cadena más ramificada tiene un punto de ebullición más bajo. Significa que las ramificaciones, ¿no es cierto?, que se hagan o que se introduzcan en la cadena larguita, hace que el punto de ebullición disminuya. Los alquenos son insolubles en agua debido a que son de baja polaridad y tienen incapacidad para formar enlace puente de hidrógeno. No pueden hacerlo. Cuanto mayor es el número de grupos alquilo, ya vamos a ver los grupos que son las ramitas que tienen enlazados a los carbonos de un doble enlace, más sustituido va a estar el doble enlace, mayor será la estabilidad del alqueno. Es decir, ¿no es cierto? Si tengo más ramitas unidas al doble enlace, más estable, más duradero, menos reactivo va a ser el compuesto. Ya, salgamos de acá y vamos entonces a lo que tengo con los apuntes. Para que veamos la parte de nomenclatura. Acá. Alquenos. Son hidrocarburos insaturados y insaturados ahora presentan doble enlace, eso es la insaturación, entre carbono y carbono.
Su hibridación es del tipo SP2, ¿no es cierto? Y tienen geometría con ángulos de enlace del orden de los 120 grados, lo que se llama geometría trigonal. Su fórmula molecular o global, o general, mejor dicho, ¿no es cierto? Debería ser ahí fórmula general o global. No, está bien. La fórmula molecular o global se obtiene a partir de la siguiente fórmula general. Está bien lo que dije, no, rectifico. Vuelvo a repetir. Su fórmula molecular o global se obtiene a partir de la siguiente fórmula general. CnH2n. O sea, a fin de cuentas aquí, el número de hidrógenos duplica a los carbonos. ¿Se fijan? 2 sería 4. 3, 6. 10, 20. 15, 30. Por ejemplo, el alqueno de 2 carbonos tiene fórmula molecular C2H4, ¿se fijan? Y su fórmula condensada sería CH2CH2. ¿Ven? Doble enlace más 2 hidrógenos me hace 4. Doble enlace más los 2 hidrógenos 4. O veamos acá la estructural. Es mucho más fácil. C2, mejor dicho, CH2, CH2. ¿Ven? Este carbono, 2 enlaces para allá, 3, 4. Y este carbono a la derecha, 2 para acá, 3, 4. Siempre 4, ¿no es cierto? No olviden aquello. Ahora, para nombrarlos, según la nomenclatura IUPAC de la Union, ¿no es cierto? Todo International Union, qué sé yo, de la Unión Internacional, se cambia la denominación ano por eno. Se llamaba ano, se llama eno. Se llamaba propano, se llama propeno. Se llamaba butano, se llama buteno. Se llamaba, ¿no es cierto?, octano, se llama octeno. Se cambia la denominación ano del alcano por el sufijo eno. Pero sí aquí debe cuidarse, indicarse la posición que tiene la insaturación, es decir, la posición que tiene el doble enlace. Por ejemplo, veamos el alcano de 6 carbonos. Reemplazamos, ¿cierto? C6H12, fórmula molecular, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo se va a llamar? Hexeno. Hexeno, por ahora digamos hexeno, porque hex significa 6, eno, terminación para el alqueno. Fórmula condensada, ¿cierto? Yo escribo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y pongo un doble enlace acá. Tengo el doble enlace, más 2 son 4. Doble enlace, 3, 4. ¿Cierto? Aquí me faltó, ojo, un 2 ahí, por favor. Corrijan eso, ¿ah? Falta un 2 ahí. 1, 2 más 2, 4. 1, 2 más 2, 4. ¿Ven? Tengo 2, 3, 5, 7, 9, 12 hidrógenos y 6 carbonos. Pero fíjense, si yo corro el doble enlace ahora, lo pongo en el siguiente carbono, sigue siendo C6H12. ¿De acuerdo? Pero este se llama 1-hexeno porque el doble enlace está en el primer carbono de izquierda a derecha y el siguiente se llama 2-hexeno porque el doble enlace está en el segundo carbono de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Acá abajo ahora. Corrí el doble enlace. 1, 2, 3. 3 hexenos, ¿cierto? ¿De acuerdo? Pero si lo corro otra vez para acá, ya no es el 4 hexeno, sino que es el 2 hexeno. Porque debo contar en el sentido que el doble enlace quede en el número más bajo posible. O sea, tengo el 1 hexeno, el 2 hexeno y el 3 hexeno. No existe 4 hexeno. Porque si yo cuento 1, 2, 3, 4, ¿cómo que no es 4 hexeno, profe? Mentira. Claro que está en cuarta posición de izquierda a derecha, pero tú debes obligadamente contar de derecha a izquierda para que sea 1, 2 hexeno. ¿Correcta la idea? ¿Se entiende? 2 hexenos y no 4 hexenos. No confundan y no cometan ese error. Y siempre 6 carbonos, 12 hidrógenos. Ahí le faltó el 2 nada más por si acaso. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Alguna No, pregunta? profe. No, profe. Bien. El alqueno más Profe, simple, ¿sí? yo tengo una duda. ¿Siempre se debe contar de derecha a izquierda o es donde se encuentra más cerca el doble enlace? Porque así me habían dicho a mí en la media. El doble enlace. Ahí cuentas. Donde esté más cerca. Ya. Ahí Gracias, cuentas. profe. Eso. El alqueno más simple, el que tiene 2 carbonos. No existe el meteno, no hay un alqueno con un carbono, porque no hay dónde meter el doble enlace. Por tanto, vamos a partir de 2 carbonos. El más simple es el eteno.
o etileno, ¿le suena la palabra polietileno? De ahí viene todo el cuento. Esto se repite miles de veces, cientos de veces. Pero bueno, eteno es el nombre IUPAC. Et por 2, eno por terminación. 2 carbonos, ¿cierto? Y doble enlace entre carbono y carbono. Este es el monómero, es decir, la unidad que se repite en el polietileno. Eso es lo que quise decir. Por ejemplo, la fórmula condensada del 4-noneno es C9H18. Pero, ¿cómo vamos a saber, cierto, cuál es el detalle? Escribiendo la fórmula ya más detallada, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿cuánto? Carbono 1, 2, 3, 4. Si cuenta la inversa, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Es el 4 noneno, de izquierda a derecha. Si pongo el doble enlace acá, 1, 2, 3, 4. Sigue siendo el 4 noneno. No existe el 5 noneno también. Hasta el 4 noneno podemos llegar. ¿Se entiende? ¿Ya? Bien. Ahora, también existen los dienos. ¿Qué significa dieno? Pi significa 2, ¿cierto? Eso significa que es un alqueno con 2 dobles enlaces. Son alquenos que tienen 2 dobles enlaces. Ejemplo. Tengo 1, 2, 3 compuestos. ¿Ven? Doble enlace aquí, 1 y 2. Doble enlace, doble enlace. Y aquí tengo doble enlace y doble enlace. ¿Cómo los voy a nombrar? El total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuento de izquierda a derecha. Me queda más cerca por la izquierda, ¿cierto? Porque cuento en carbono 1 en el 2. Si cuento al revés, 1, 2, 3, 4, ya no me sirve. Entonces cuento de aquí para allá. Por tanto, es el 2, posición 2, 3, octa por los 8, dieno. El 2,3 octavieno. Se fijan que este carbono tiene 2 enlaces más 2, ahí está sus 4, no tiene ningún hidrógeno, por eso es insaturado. ¿Ok? Y lo demás sería 3 hidrógenos ahí, 4. Este carbono 1, 2 más los 2, 4. Este carbono 2 más 2, 4. Este carbono 2, 3, 4. ¿Ven? Nunca 5 ni nunca 3. Siempre 4 enlaces. Luego, voy a correr el salto, digamos, ¿cierto? El doble enlace y va a ser el 2,3,4, 2,4 octavieno. 2,4 octavieno. Y este va a ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No se confundan, no puede ser el 3, 7, sino que tengo que ver qué posibilidad me da al revés. Acá me queda mejor. 1, ¿cierto? Por aquí empiezo más cortito. 1, el primero, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. El 1,5 octavieno. ¿Se entiende, cierto? 1,5 octavieno. Por tanto, si yo veo la posición de los dos dobles enlaces, este que tiene los dos dobles enlaces uno al lado del otro, es un dieno acumulado. ¿Qué es un dieno acumulado? El que tiene sus dos dobles enlaces en carbonos vecinos. Este, que está alternado, doble, simple, doble, es un dieno con, ¿cómo dice ahí? Condensado, eso. Dieno condensado es el que tiene sus dobles enlaces de manera alterna. Puede ser condensado o puede ser alternado, ¿ya? O también conjugado es el nombre. Dieno conjugado, condensado. Prefieran conjugado ya que no te acá. ¿Ya? Y el dieno... Ahí el gato. Oye, el gato. Ya. Este de acá, ¿no es cierto? El octavieno, el 1,5 octavieno, es un dieno aislado. ¿Por qué? Porque tiene sus dos dobles enlaces muy separados. Separados por más de uno. Entonces, el acumulado, doble enlaces juntos. El conjugado, doble enlaces alternados. Y aislado, doble enlaces bien separados por 2 o 3 o más carbonos. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? Sí, se entiende, No, profe. Ya.
Y aquí dice, la cadena de carbono se enumera en el sentido que el doble enlace ocupe el menor número posible. Por ejemplo, ven aquí, ¿no es cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si cuento de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4. Y al revés, 1, 2, 3. Elijo de derecha a izquierda y va a ser el 3 entero. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, vamos a dejar hasta aquí, nos hacemos un segundo recreo. ¿Qué hora es? Ya es mi hora. 10:40. 10:55 otra vez, para que hagamos 85 minutos. 15 minutos más y seguimos, ¿les parece? Vale, Sí, profe. bueno, profe. Gracias, gracias. Vale, profe.